Vamos a comenzar respondiendo las preguntas número 29 a la 38 con base en la información que nos suministra el siguiente texto. El paso del tiempo como elemento configurador del reconocimiento histórico de la literatura precolombina en Colombia. Conocer los orígenes de la literatura precolombina es una labor extremadamente difícil, y ello es así porque la voz indígena, pobladora original de lo que hoy es Colombia, es paradójicamente la que menos sobrevive. La violencia de los conquistadores y sus esfuerzos por imponer sus costumbres causaron la pérdida de textos legendarios. Algunos de los textos sobrevivientes, como la leyenda del Yurupari, narración de origen amazónico escrita por el indio José Roberto hacia el siglo XIII y traducida al italiano por el conde Hermano Stradelli, están entre los que aún conservan vestigios de cómo permanecen latentes las concepciones del mundo de un pueblo o cultura, así como su historia y literatura, pese al paso del tiempo. Yurupari es un héroe mítico conocido en Brasil y Colombia. Pertenecía a las culturas que habitaban la actual Colombia antes de la llegada de los españoles, la cultura San Agustín, la cultura Tierra Adentro, las culturas doradas entre 1200 y 1510, o los taironas, muiscas, quimbayas, zenúes y calimas, entre otras. Los pocos estudios existentes sobre la época precolombina en Colombia se pueden dividir en varias etapas históricas. La primera de ellas es el periodo de conquista y colonia que ocurre entre 1492 y 1810. Los documentos históricos que tenemos de este periodo los dejaron los llamados cronistas de Indias, cuya función al servicio de la corte de España era la de describir con detalle las culturas, costumbres, tradiciones, idiomas y otros elementos culturales de los pueblos conquistados por los españoles. Luego vino un periodo republicano que transcurrió durante gran parte del siglo XIX. Durante ese tiempo se presentó un verdadero interés por conocer las culturas precolombinas, pero se centró especialmente en la cultura muisca, pues sus aborígenes eran considerados como los más civilizados. En esta época se destaca la expedición del cartógrafo italiano Agustín Codazzi, que tuvo lugar entre 1793 y 1858. En su labor fue acompañado por su alumno Manuel Ancísar. También Jorge Isaacs aportaría los primeros métodos interpretativos en su propia expedición por el río Magdalena, y Vicente Restrepo publica una obra en Berlín en 1895 en la cual se enfrenta a la idea de los muiscas como cultura civilizada y los llama bárbaros. Esta obra hará que se cree un desinterés por los estudios precolombinos hasta 1924. Con lo anterior, es hasta bien entrado el siglo XX cuando surge el interés de los historiadores colombianos por estudiar las culturas aborígenes del país más allá de su condición civilizada, pues lo hacen para estudiarlos de forma objetiva como culturas diferentes, independientes y valoradas en sí mismas, y no con la lectura del lente occidental o bajo la arrogancia del concepto de civilización, hoy tan cuestionado por la antropología. En los años 60 del siglo pasado, gracias al trabajo del arqueólogo español José Pérez de Barradas, que fundamentó sus investigaciones en las observaciones de Restrepo, con Miguel Triana y su obra La civilización chibcha, el Estado legitima la pasión por la investigación precolombina en el país y la vuelve un objetivo de reconstrucción y consolidación del patrimonio histórico nacional. Nacerán a lo largo de estos últimos 40 años instituciones, museos y científicos nacionales y extranjeros que le darán toda la importancia que se merece a la materia. Adaptado de Cruz Cronfield Fernando, fragmento del paso del tiempo como elemento configurador del reconocimiento histórico de la literatura precolombina en Colombia. Pregunta número 31. Teniendo en cuenta que el texto maneja una secuencia temporal con la que se ordena su explicación, podemos afirmar que a lo que más se puede asimilar este escrito es a. Un acta, porque explica lo ocurrido en una reunión y sus conclusiones; b. Un informe, porque presenta las reacciones ocurridas en un laboratorio; c. Una crónica, porque explica los hechos ocurridos en orden del tiempo; y d. Una historia, porque es una mera narración que no muestra nada real. Esta pregunta propositiva, que nos invita a buscar qué otro tipo de texto, aparte de este expositivo como tal, es el que está en cuestión, podemos buscar cuáles son los elementos dentro del tipo de escritura que nos permiten responder con cualquiera de esas opciones. Por ejemplo, si miramos la opción A, que nos cita a un acta porque explica lo ocurrido en una reunión y sus conclusiones, sabemos que lo que ocurre con la literatura precolombina, que lo que está señalando el texto no es a partir de una reunión, por lo tanto no puede ser la A. La B nos habla de un informe porque presenta las reacciones ocurridas en un laboratorio. La época precolombina no es un laboratorio de ningún tipo, ni siquiera un laboratorio social como para decir que sea un informe sobre el mismo. Por lo tanto, esta opción tampoco es conmensurable con la respuesta.
Tenemos la D, que nos habla de una historia porque es una mera narración que no muestra nada real. Partimos de una afirmación falsa en esta opción porque confirmamos que lo que se nos está explicando es sobre un hecho completamente histórico que tiene que ver con la cultura precolombina. Todo lo que está ahí es real y por eso se citan textos y años en los que fueron escritos esos textos. Por lo tanto, no es una historia imaginaria o inverosímil. Eso hace que cuando nos hablen de una historia, la afirmación puede ser de que sí es una historia, pero su argumentación, la que está después de la coma, el por qué, es incorrecto. Entonces nos quedaríamos con la C. La C sería la respuesta correcta, una crónica, porque explica los hechos ocurridos en un orden de tiempo. Ya habíamos dicho anteriormente en la primera pregunta que la forma como estaba ordenada la secuencia de explicación era de manera temporal. Comienzan con el siglo XV-XVI, cuando llega la conquista y la colonia, pasan a los estudios investigativos del siglo XVII-XVIII hasta el XIX y terminan con los elementos de investigación novedosa del siglo XX. Por estar ordenada de manera temporal, podemos decir que este texto a lo que más se parece es a una crónica, y eso hace que la respuesta correcta para la pregunta 31 sea la opción C.